como les decíamos, ya llegan nuestros invitados a pleno día. Está con nosotros Óscar Manco. Él es ingeniero administrador de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París. Y también está con nosotros Alejandro Beltrán, administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y magíster en nuevas tecnologías de la Universidad de Salamanca. Bienvenidos a pleno día. Muchas gracias por la invitación. Comencemos entendiendo un poco los conceptos. ¿Qué es esto de criptomonedas? Empezamos. Alejandro. Bueno, partimos sobre un concepto básico y que es el dinero, ¿no? El dinero es un método de intercambio que nos permite adquirir productos y servicios e inclusive reservar valor, lo que hacen los ahorros en el tiempo y que la idea es que el dinero conserve el poder adquisitivo. Entonces, para partir por el concepto de la criptomoneda, tenemos que partir de en qué consiste el dinero, y hay diferentes representaciones del dinero. Están las monedas, están los billetes, están las transacciones electrónicas, inclusive los sistemas de fidelización como las millas o los puntos resultan ser dinero que puede ser intercambiado por productos y servicios. Ahora bien, en este auge de Internet donde tenemos diferentes interacciones, conexiones humanas, comerciales, financieras, entre otras, resulta que hay una aparición en el 2008 que es Bitcoin. Y Bitcoin es una forma de dinero 100% digital cuya propuesta está enmarcada en no tener una institución central o un intermediario para realizar las transacciones. Imaginémonos un poco cómo interactuamos con el correo electrónico, como los mensajes. No requerimos a una institución central que valide los mensajes, sino que nos enviamos mensajes entre personas. Lo mismo ocurre con esta representación de dinero y ocurre en un momento donde el sistema financiero en esos momentos pues entra en una crisis y se comienza a reformular este rol de que un banco tenga que imprimir dinero y pues que influya políticamente algo como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en economías inflacionarias, ¿cierto? En economías donde se pierde mucho el valor del dinero. Y Bitcoin nace como esa respuesta a que nosotros podamos usar el dinero de forma independiente sin la necesidad de una institución central. Entonces, imaginémonos que estamos enviándonos correos electrónicos, pero en vez de mensajes nos estamos enviando transacciones. Y esas transacciones circulan por una red de registro, como lo mencionaban anteriormente, que se llama la cadena de bloques. Y la cadena de bloques es un registro contable, como más o menos, para hacer la analogía, como los libros de contabilidad que veíamos o los cuadernitos que tienen en la tienda de barrio donde registran las entradas y salidas de dinero, solo que esto es 100% digital, no depende de una persona y todo matemáticamente está perfecto. Entonces, ¿qué resuelve Bitcoin en este caso? Pues una forma en donde podamos enviar dinero de aquí a la China sin necesidad de pasar por una entidad central y sobre todo con las fricciones que presenta el sistema financiero. En eso consiste Bitcoin, y Bitcoin ha tenido un auge producto de toda esta respuesta que ha tenido el sistema financiero y toda la digitalización, en donde hoy en día Internet ha cambiado nuestras relaciones sociales, las relaciones de interacción económica, y es la primera representación digital de un dinero sin ningún intermediario y sin un ser humano que lo controle. Óscar, Alejandro ya nos introducía al tema de alguna forma del blockchain, pero como un asunto pedagógico, pues terminemos de explicarle a los televidentes en qué consiste la cadena de bloques o blockchain. Bueno, básicamente, como Alejandro incluso lo mencionaba, esto es simplemente un esquema de validación. El esquema de validación lo que tiene detrás es justamente algoritmos que permiten que se estén validando las transacciones detrás, y por ende también que en el caso de los criptoactivos, o en este caso pues el Bitcoin, tengamos tranquilidad al momento de transar. Entonces, de alguna manera, como lo mencionaba Alejandro, pues es importante cuando, por ejemplo, en una bolsa de valores yo estoy comprando y vendiendo una acción, el que está en la mitad es el ente regulador, que es la bolsa de valores, pues en este caso la cadena de bloques lo que permite es validar precisamente la operación y, además de lo anterior, la existencia del activo. Porque hay una cosa muy importante detrás de esto, y es que es un activo intangible. En realidad, pues no lo percibimos, como si fuese una casa, un edificio o incluso un papel, moneda, a través del billete. Entonces, en tal sentido, se requiere que esté perfectamente validado, y para eso sirve la cadena de bloques. Usted ahorita explicaba que era posible que la tecnología llegara incluso a validar, por ejemplo, temas de contratación, temas, por ejemplo, de documentación, y en tal sentido a eso está apuntando la tecnología.
básicamente en los próximos años seguramente tendremos algo tan natural como la existencia de Internet en el caso de la cadena de bloques, porque lo que está detrás precisamente es el ejercicio de la validación para que no solamente la transacción se presente, sino también para que las personas se sientan tranquilas con la inversión que están adelantando. Óscar, usted me corrige para terminar de aclarar el tema. En la cadena de bloques lo que hay es un montón de computadoras que están guardando la información que representa, por ejemplo, ese activo, esa moneda. Y en consecuencia, yo no tengo cómo alterarlo porque tendría que alterar todas las computadoras y yo no sé exactamente en cuáles está guardado. Entonces, eso representa la seguridad, es porque la información está guardada en muchos sitios a la vez y no tengo cómo alterarla. ¿Eso es así? Bueno, inicialmente surgió, y Alejandro pues aquí tendrá una explicación seguramente más técnica, pero inicialmente surgió justamente con el tema de la minería del dato. Entonces, en la minería del dato lo que existía era un registro que iba quedando de alguna manera trazado en el sistema y eso de alguna manera permitía que no se fuese a presentar alteraciones. En tal sentido, pues desde el punto de vista gráfico podemos hablar de computadores, aunque detrás de esto puede haber una cantidad de procesadores, de cantidad ilimitada de máquina y de capacidad de procesamiento digital muy fuerte que permiten de esta manera que no se vayan a presentar dichas alteraciones para seguridad y transaccionalidad detrás justamente de cada operación. Para poder entender este universo que sí, como es intangible, entonces se le hace a uno como un poco difícil comprenderlo. Y lo decías muy bien, Alejandro, volver como al concepto básico del billete, pero también la llamada, es un poco cambiar de mentalidad. Yo tengo un dinero en un banco tradicional, ¿verdad? Una cantidad específica, y me dicen, Vive invierte en criptomonedas. Ahí empieza un universo nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese dinero que yo tengo en un banco? Que de alguna manera hay credibilidad y confianza en él para llevarlo a otro universo. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se transforma en qué? ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día el dinero, como lo vemos representado, aparte de los billetes y las monedas, vemos transacciones electrónicas, lo que se llaman los bits. Entonces, sí, cuando tú vas a consultar tu portal bancario o tu aplicación, pues ves un número que es un número digital, ¿cierto? Que corresponde a lo que te ganaste o al valor que tienes de ahorros en tu sistema. Lo que ocurre con Bitcoin es que tiene un valor que equivale a una divisa, o como por ejemplo el dólar, o como por ejemplo cualquier otro tipo de divisa, en el cual el intercambio tiene un valor diferente al peso. Entonces, ambas conviven entre sí. Pero ¿qué ocurre? Aquí un poco y agregando toda la parte de lo que ocurre con el blockchain. Imaginémonos que estamos con nuestros cuadernitos, ¿cierto? Y en nuestros cuadernitos estamos operando diferentes transacciones. Pero todos estos cuadernitos que tenemos acá, todos estamos viendo qué operaciones se están haciendo. Y que si hay alguien que quiere cambiar algún dato de ese cuadernito, pues en estos momentos todo lo vamos a rechazar porque efectivamente no corresponde a la transacción que se realizó. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, ¿cómo funcionan los bancos? Cuando tú vas a comprar un bien o servicio, el sistema de registro de ellos valida que tú tengas los recursos y luego manda los recursos al comercio. Pero ¿qué ocurre si no confías en esa institución central, ¿cierto? Sino que tienes que una institución que de pronto pueda fallar o que de pronto tus recursos no estén. Yo no confiaría en un agente, pero sí podría confiar en miles de libritos que me permitan registrar esto. Cuando yo voy al banco y voy a hacer una transacción con Bitcoin, ¿cierto? Que por ejemplo en plataformas como Buda.com puedes pagar con tus pesos y puedes intercambiar Bitcoins, la bondad de Bitcoin no está solamente en la inversión, ¿cierto? Porque obviamente pues, es un activo que sube y baja constantemente, sino en la posibilidad de que, por ejemplo, puedas pagar un artículo afuera, donde mucha gente no tiene acceso a una tarjeta de crédito, por ejemplo, y quieras comprar un artículo, no sé, en la China y te acepten bitcoins. Ese dinero nativo de internet te permite conectar con eso. ¿Y qué ocurre? Que ese valor que tú tienes, ¿cierto? Si son 100,000 pesos, puedes comprar una mínima fracción de un bitcoin, ¿sí? Y ese precio, pues obviamente lo puedes intercambiar, ya sea por tu moneda local o por otro tipo de monedas en este sentido. ¿Qué pasa? Se convierte en otra unidad de cuenta, como el dólar, como el rublo, como el peso mexicano, como entre otras monedas, se convierte en esa equivalencia del valor que lo da el mercado, como lo que pasa con las divisas generalmente. Ok, entonces si vale $29,000 más o menos vale un Bitcoin, tengo 100,000 pesos, una porcioncita, aruño un poco un Bitcoin, pero ya tengo una participación y un dinero que puedo estar, digamos, en la red para comprar
cosas que ya lo permitan. Si tú haces Ok. la divisibilidad hoy en día, en Colombia, un Bitcoin más o menos puede equivaler a los 120 millones de pesos, ¿cierto? Que eso es lo que se está negociando en moneda local. Mucha gente dice, no, pero yo cómo voy a acceder a un valor tan grande. Claro. Hay que resaltar que el Bitcoin es divisible hasta 100 millones de unidades, es decir, puedes comprar hasta una 100 millonésima fracción de un Bitcoin, que se conoce como los famosos satoshis o sats, que son como los centavos para el dólar, lo mismo hacia el Bitcoin. Entonces, hoy en día, si tú haces ese cálculo de 120 millones, la mínima fracción de un Bitcoin cuesta 1.20 pesos, ¿sí? Y tú puedes comprar esta pequeña fracción, puedes comprar 100.000 pesos, y 100.000 pesos más o menos van a ser 80.000 satoshis o algo muy parecido. ¿Sí? Ok. Entonces puedes hacer ese cálculo, claro está, la conversión todavía sigue siendo complicada porque estamos más relacionados con el dólar, por ejemplo, que vemos en casas de cambio totalmente, los medios publican mucho más información sobre esto, pero es cuestión de tiempo de cómo lo relacionamos con las criptomonedas, principalmente Bitcoin en este caso. Hablando del Bitcoin, Oscar, ¿cómo hacemos para comprar un Bitcoin? Bueno, una partecita de un Bitcoin porque no vamos a poder comprarlo todo, pero ¿hay algún intermediario? ¿Directamente se puede ir a alguna parte de internet donde se compre el Bitcoin? ¿O siempre tienen que haber intermediarios que permitan convertir el dinero que tengo, por ejemplo, en el banco que dice Vivi, en un pedacito de Bitcoin? Bueno, hay de hecho un mercado paralelo aquí en Colombia, porque es posible que incluso a través de la billetera digital nos sentemos en un centro comercial y hagamos la transacción en la cual yo le esté pagando usted en efectivo y me devuelva a mí lo que yo requiera en términos de moneda digital. Ese mercado pues técnicamente es el que no se recomienda, para eso existen plataformas como la que mencionaba ahorita Alejandro, Buda.com, donde se pueden hacer transacciones de una manera segura y tranquila. El tema es que con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente es un activo de riesgo en el cual se pueden presentar altas valorizaciones, fuertes desvalorizaciones, y en tal sentido, pues el valor de la inversión hay que salvaguardarlo. Por eso es que la reacción frente a los comportamientos económicos y decisiones económicas es inmediata. Que en Estados Unidos decidieron incrementar la tasa, bajarla, que el desempleo, de hecho, golpea incluso hasta 3 veces más fuerte que lo que golpearía una acción en el escenario bursátil normal. Entonces, en tal sentido, hay que tener mucho cuidado, pero para temas transaccionales pues existen este tipo de plataformas, incluso pues las billeteras digitales yo creo que están muy difuminadas aquí en la región, incluso en el mundo, que permiten que las personas abran de hecho su cuenta y a través de su cuenta pues hagan las operaciones sin ningún inconveniente y como lo menciona Alejandro, sin ningún intermediario, que es lo interesante. Finalmente aquí el tema por ejemplo de comisiones pasa a un segundo plano, porque las comisiones son fuertes en el tema transaccional de bolsa, mientras que en este caso, dadas las condiciones de riesgo y por supuesto lo que existe detrás que es tecnológico, permitiría también una serie de ahorros en el tema de las transacciones y el valor que estén cobrando precisamente por comisión. Pues este es simplemente el abrebocas a un tema muy interesante del que tenemos muchas inquietudes, muchísimas, sobre todo esa palabra de credibilidad está muy ligada a dónde ir, a dónde comprar, cómo hacerlo, qué hay detrás, por qué hacerlo. Definitivamente, y en Colombia, ¿cómo está relacionada la banca tradicional con esta nueva forma de monetización? Pues más adelante vamos a seguir hablando de criptomonedas a pleno día. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a Oscar, Alejandro. Alejandro viene ahorita más tarde y nos cuenta otras cosas del Bitcoin. De momento vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más en A Pleno Día.